La mansión se encontraba envuelta en un silencio profundo, solo interrumpido por los susurros de las hojas de los árboles meciéndose al viento. En el jardín, Valeria se sentó en una silla de madera, su cuerpo encorvado y las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Aunque la mansión reflejaba lujo y riqueza, el ambiente que la rodeaba parecía ajeno a su dolor. Los niños jugaban dentro de la casa, completamente ajenos al sufrimiento de la mujer que los cuidaba con tanto amor. Los sonidos de sus risas llegaban suavemente desde el interior, pero Valeria no podía compartir esa alegría. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos que no la dejaban respirar. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, el jardín adquiría un tono dorado, cálido y sereno, pero todo parecía en contraste con el estado de ánimo de Valeria. Ella no sabía cómo había llegado a este punto, pero sus lágrimas parecían no tener fin. Su vida, que a menudo había sido una rutina de sacrificio y trabajo incansable, se le aparecía de forma brutalmente clara. En ese momento, no importaba la mansión lujosa en la que vivía ni los regalos que recibía. Solo importaba el peso de la soledad que la aplastaba, el vacío profundo que la acompañaba desde hacía semanas. Eduardo, el multimillonario dueño de la mansión, regresaba de una jornada de trabajo especialmente dura. En el camino hacia la casa, notó una figura solitaria en el jardín, algo que no era común en la rutina del día a día. A medida que se acercaba, pudo distinguir a Valeria sentada allí, con la cabeza baja y los hombros temblando ligeramente. Durante años había sido testigo de su dedicación al cuidar de sus hijos, siempre sonriente y dispuesta, pero nunca la había visto vulnerable. Intrigado y preocupado, Eduardo se detuvo en seco, observando la escena desde la distancia sin saber cómo actuar. Por un momento, el multimillonario se quedó allí, indeciso. No quería invadir la privacidad de Valeria ni hacerla sentir incómoda, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. La conocía lo suficiente para saber que no era su estilo mostrar debilidad. Mientras observaba cómo las lágrimas caían sin cesar, una mezcla de compasión y curiosidad lo impulsó a acercarse. No podía seguir ignorando lo que veía, pero al mismo tiempo se sentía fuera de lugar en esa situación tan personal. El sonido de los sollozos de Valeria lo hizo sentirse aún más incómodo, como si estuviera invadiendo algo muy íntimo. La escena parecía tan irreal para Eduardo, acostumbrado a la vida de negocios y decisiones rápidas, que no podía entender cómo había llegado Valeria a ese punto. Siempre había pensado que ella estaba bien, que su trabajo y su vida diaria eran lo que quería. En sus interacciones anteriores, había visto a Valeria como una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío, sin jamás mostrar una fisura. Pero esa imagen de ella, sentada allí, tan frágil, le hizo cuestionar todo lo que creía saber. Se sintió desconcertado, casi culpable, por no haberse percatado antes de su sufrimiento. Por fin, el silencio fue roto por el murmullo de sus propios pasos acercándose a Valeria. De repente, se sintió más cercano a ella que nunca, como si la distancia que los separaba por la posición de empleador y empleada se desvaneciera en ese preciso instante. Cuando Valeria levantó la vista, su mirada se cruzó con la de Eduardo, y ella intentó rápidamente secarse las lágrimas, avergonzada por ser vista en ese estado. La situación era incómoda para ambos, pero algo en su gesto de intentar ocultar su vulnerabilidad hizo que Eduardo sintiera aún más compasión por ella. Sabía que algo profundo y doloroso estaba ocurriendo en su vida, pero no sabía qué era exactamente. A pesar de la incomodidad, Eduardo se acercó con cautela y con una voz suave le preguntó qué estaba sucediendo. No esperaba que ella lo compartiera todo en ese momento, pero la mirada en sus ojos le decía que algo pesado la estaba consumiendo. Valeria, avergonzada por su debilidad, intentó sonreír y decir que todo estaba bien, pero era evidente que no lo estaba.
Durante un instante, la habitación parecía estar llena de un silencio pesado, lleno de no dichos. Eduardo, consciente de la falta de privacidad, se sintió incapaz de ofrecer una respuesta adecuada, pero su mirada expresaba una comprensión silenciosa. ¿Debería insistir en que hablara o respetar su espacio? En ese preciso momento, Valeria no sabía si estaba dispuesta a abrir su corazón. Había pasado tanto tiempo guardando sus preocupaciones y angustias para sí misma que se sentía incapaz de compartirlas. Sin embargo, la presencia de Eduardo, su tono de voz suave y su genuina preocupación despertó en ella una chispa de esperanza. Quizás, por una vez, podría permitirle a alguien entrar en su mundo, compartir su dolor y quizás encontrar algo de consuelo. A medida que Eduardo la miraba fijamente, con paciencia y sin prisa, ella comenzó a sentir que este encuentro, aunque doloroso, podría ser el comienzo de algo diferente, algo que nunca había imaginado. Eduardo se acerca lentamente, con pasos medidos, consciente de la delicadeza de la situación. Mientras observa a Valeria, siente un nudo en el estómago. Siempre la había visto como una mujer fuerte, decidida y capaz de manejar cualquier situación, pero en ese momento, algo en su actitud le resultaba completamente diferente. La luz del atardecer iluminaba su rostro, haciendo que sus lágrimas brillaran como pequeñas gotas de agua. Por un instante, Eduardo dudó en interrumpir la quietud que había invadido el jardín. Sin embargo, no pudo evitar acercarse, sintiendo que algo profundo se escondía detrás de su tristeza. Al llegar frente a ella, Eduardo se detuvo por un momento, buscando las palabras correctas. Su tono fue suave, pero firme, como si intentara ofrecer consuelo sin invadir su espacio. «¿Qué te pasa, Valeria?», preguntó con una mirada sincera. Valeria, sorprendida por su presencia en ese momento tan íntimo, levantó la cabeza lentamente, como si tratara de recomponerse en un solo segundo. En cuanto sus ojos se cruzaron con los de Eduardo, un torrente de emociones la invadió. No estaba preparada para hablar, pero la preocupación en los ojos de él la hizo sentir que debía decir algo, aunque fuera lo mínimo. Valeria, sin poder ocultarlo más, intentó sonreír y dijo en voz baja: «No es nada, todo está bien». La respuesta fue automática, como una defensa que se había convertido en un hábito, una forma de protegerse. Sin embargo, Eduardo no se dejó engañar. Sus ojos, acostumbrados a observar detalles y señales sutiles, captaron la falsedad en su tono, la tensión en su cuerpo. Su intuición le decía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo, algo que Valeria no estaba dispuesta a compartir. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, pero Eduardo no podía alejarse sin hacer algo al respecto. La vulnerabilidad que mostraba Valeria era evidente, y él no podía ignorarla. Con una mezcla de cautela y preocupación, Eduardo dio un paso más hacia ella. «Valeria, no tienes que ocultarlo si no quieres, pero sé que algo te está pasando. ¿Puedo ayudarte?», insistió, tratando de transmitirle un sentido de confianza. La niñera bajó la mirada, luchando contra las emociones que la amenazaban con desbordarse. No estaba acostumbrada a ser vista de esa manera, vulnerable, débil. En su mente siempre había sido la cuidadora, la persona que solucionaba todo, que no tenía derecho a mostrarse quebrada. Sin embargo, en el rostro de Eduardo había una expresión de genuina preocupación, no de juicio, y eso hizo que algo en ella se quebrara. Finalmente, Valeria suspiró profundamente, como si el peso de sus pensamientos fuera demasiado para seguir cargando. «He estado atravesando momentos muy difíciles», confesó con voz temblorosa, «pero no sé cómo hablar de ello». La sinceridad en sus palabras sorprendió a Eduardo. Jamás habría imaginado que alguien tan cercana a sus hijos pudiera estar luchando en silencio, sin que él lo supiera. Valeria, en su naturaleza de guardar todo para sí misma, nunca había dejado entrever sus problemas. Eduardo, tocado por su sinceridad,
Sintió una profunda empatía, algo que lo impulsó a acercarse más a ella, como si quisiera ofrecerle algo más que solo palabras vacías. El multimillonario, aunque emocionalmente distante en su vida diaria, se sintió vulnerable ante la honestidad de Valeria. A lo largo de los años, había tratado con mucha gente, pero nunca había encontrado a alguien tan genuinamente sincero, aunque dolorido. Algo en su confusión y tristeza lo conmovió profundamente, y sin pensarlo demasiado, Eduardo se sentó a su lado, en el mismo banco del jardín. No tienes que estar sola en esto, Valeria. Si en algún momento quieres hablar más, estoy dispuesto a escucharte, dijo con una voz suave pero decidida. La calidez de sus palabras penetró en el corazón de Valeria, que no esperaba recibir tal apoyo. Valeria, aún llena de dudas y luchando contra sus propios sentimientos, miró a Eduardo por un largo momento. Su orgullo le decía que debía ser fuerte, que debía seguir adelante sin mostrar sus debilidades. Sin embargo, la presencia de Eduardo le transmitió una sensación de paz, algo que no había sentido en mucho tiempo. La idea de hablar, de liberar el peso de sus pensamientos, era aterradora, pero algo en su interior le decía que podía confiar en él. A pesar de su inicial resistencia, la honestidad de Eduardo le permitió sentirse un poco menos sola en ese jardín, un espacio que, por un momento, dejó de ser solo un lugar físico y se convirtió en un refugio emocional. Con el paso de los segundos, Valeria comenzó a sentir una ligera liberación, como si el aire que antes se sentía denso de emociones pesadas comenzara a fluir. «No sé por qué estoy diciendo esto», murmuró con la voz aún quebrada, «pero he estado luchando con la idea de que no soy suficiente». Las palabras fueron como una catarsis, un grito silencioso de años de sacrificio y esfuerzo. Eduardo, atento, la miró con una comprensión que no había mostrado antes, como si todo el peso de la situación se volcara en sus palabras. Él sabía que Valeria no solo estaba luchando con sus problemas, sino también con una sensación profunda de no ser digna de algo mejor. Al final, Eduardo se levantó lentamente, dándole espacio para que respirara. «Nadie tiene que cargar con todo por sí mismo», dijo con una leve sonrisa en el rostro. «Si en algún momento decides que necesitas ayuda, estoy aquí para ti». Aunque Valeria no estaba lista para dar el siguiente paso, algo en su interior comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dolor no era invisible, que alguien lo reconocía y se ofrecía a compartirlo. Aunque la historia de Valeria apenas comenzaba a desvelarse, en ese momento la conexión entre ella y Eduardo había dado un giro que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que la conversación entre Eduardo y Valeria avanzaba, la tensión en el aire se hacía cada vez más palpable. Valeria, con voz quebrada, comenzó a hablar de su situación, revelando detalles que hasta entonces había guardado para sí misma. Su rostro, generalmente firme y lleno de energía, ahora reflejaba una vulnerabilidad que Eduardo no había visto antes. La niñera, con sus ojos hundidos en un mar de angustia, le confesó que, aunque trabajaba en una mansión de lujo, su vida fuera de allí no era nada parecida. A pesar de vivir bajo un techo de riqueza, su realidad era muy diferente. La pobreza golpeaba su hogar con fuerza, afectando a su familia, que dependía de ella para sobrevivir. «Mi sueldo no alcanza para cubrir lo básico», le explicó Valeria con tristeza en su mirada. «Tengo hijos pequeños y aunque hago todo lo posible, las cuentas no salen. El precio de la comida, las medicinas, la escuela, todo está más caro cada día». Eduardo, al escuchar esas palabras, sintió un peso en su pecho. Valeria vivía en un entorno que debería ofrecerle seguridad y comodidad, pero en lugar de eso, su día a día estaba marcado por el estrés y la incertidumbre. A pesar de trabajar arduamente, no lograba salir adelante. Cada mes, la misma situación: luchar por tener lo mínimo, por asegurar que su familia tuviera lo necesario, mientras ella misma sacrificaba su bienestar. Lo más sorprendente para Eduardo
no fue solo la magnitud de las dificultades de Valeria, sino que había estado ignorando las señales todo ese tiempo. Durante años la había visto como una trabajadora eficiente, siempre atenta a los niños, siempre disponible, y nunca había imaginado que detrás de esa fachada de profesionalismo se escondía un océano de preocupaciones. Pensó que, como vivía en una mansión, las dificultades económicas no la afectaban. Pero ahora, al escuchar la voz temblorosa de Valeria, se dio cuenta de lo equivocadas que habían sido sus suposiciones. La brecha entre la apariencia y la realidad le golpeó de lleno, dejándolo con una sensación de culpa por no haberse dado cuenta antes de lo que realmente estaba viviendo. Valeria, al percatarse de la mirada de Eduardo, se sintió aún más avergonzada. Durante toda su vida había sido enseñada a mantenerse fuerte, a no mostrar debilidad. Pedir ayuda, para ella, era un signo de fracaso, y lo último que quería era ser vista como una persona incapaz de resolver sus propios problemas. Su orgullo era su mayor obstáculo, pero al mismo tiempo era lo que la mantenía en pie. Decirle a Eduardo lo que realmente estaba viviendo era como abrir una herida en su alma. La idea de ser percibida como vulnerable ante alguien tan poderoso la aterraba. No estaba acostumbrada a pedir nada a nadie, especialmente no a alguien que parecía tenerlo todo. Eduardo, por su parte, no sabía cómo reaccionar ante la gravedad de lo que estaba escuchando. La frustración y el remordimiento lo invadían. Si Valeria había estado sufriendo tanto, ¿por qué nunca lo había notado? ¿Por qué no había intervenido antes? Se sentía culpable por no haberse dado cuenta de lo que pasaba en su vida, por no haberle ofrecido apoyo antes. La niñera había estado trabajando incansablemente por su familia, sacrificándose día tras día, mientras él, sumido en sus propios problemas, nunca había notado el sufrimiento de aquellos que le rodeaban. ¿Cómo era posible que no hubiera visto las señales? Ahora se encontraba frente a un dilema. ¿Cómo podía ayudarla sin hacerla sentir aún más avergonzada? Si tan solo pudiera pedir ayuda, todo sería más fácil, murmuró Valeria con los ojos mirando al suelo, avergonzada. Pero el orgullo me lo impide. No quiero que nadie me vea como débil. Eduardo escuchó esas palabras con atención, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Era evidente que Valeria había llegado a un punto crítico en su vida, donde el peso de sus responsabilidades y su lucha diaria la habían agotado por completo. Estaba atrapada en un círculo vicioso. No podía pedir ayuda, pero al mismo tiempo su situación se estaba volviendo insostenible. ¿Cómo podía romper ese ciclo? ¿Cómo podía darle una solución a alguien que, por miedo y orgullo, no aceptaba la ayuda que tanto necesitaba? Eduardo, profundamente tocado por la sinceridad de Valeria, comprendió que no podía simplemente ignorar su sufrimiento. Decidió que no podía dejarla continuar con esa carga sola. Valeria, nadie es invencible, dijo, con voz firme pero suave. No tienes que hacerlo todo por ti misma. Si necesitas ayuda, estoy aquí para ti. La reacción de Valeria fue inmediata. Su rostro se iluminó por un instante, pero enseguida volvió a oscurecerse, como si el peso de la confianza que Eduardo le estaba ofreciendo fuera demasiado para soportar. A lo largo de su vida había aprendido a ser autosuficiente, pero esa oferta de ayuda la dejaba desconcertada. ¿Estaba dispuesta a aceptar la mano tendida de alguien más? La conversación dejó una profunda huella en ambos. Para Valeria era una revelación, la oportunidad de poder compartir su dolor y su carga con alguien que no solo la entendía, sino que quería ayudarla a cambiar su vida. Para Eduardo era un despertar. Había estado tan absorto en su mundo de trabajo y responsabilidades que no había visto las luchas que las personas a su alrededor enfrentaban. Ahora, con el corazón lleno de una empatía que nunca había experimentado antes, sabía que su vida también había cambiado. Ya no podía ignorar el sufrimiento ajeno, y mucho menos el de Valeria.
La conexión que se estaba formando entre ellos era más que una simple relación empleador-empleada. Era el comienzo de algo mucho más profundo. El silencio que siguió a las palabras de Eduardo fue pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso en ese instante. Valeria lo miró, sin saber si lo que había escuchado era real o solo una oferta vacía. Un aumento de salario era algo que nunca había imaginado que podría recibir, pero lo que le proponía Eduardo iba mucho más allá de un simple incremento económico. La idea de poder estudiar, mejorar su vida y la de su familia le parecía impensable. Había vivido tantos años en la lucha constante, sin esperanza de superación, que el solo pensamiento de que alguien quisiera invertir en su futuro la dejaba perpleja. ¿Era realmente posible cambiar su destino de esa forma? Por un momento, Valeria se quedó en silencio, procesando la magnitud de la oferta. La idea de poder capacitarse, obtener un puesto más alto dentro de la empresa o incluso en otro sector que le interesara, parecía sacada de un sueño. Había soñado con estudiar, con mejorar sus habilidades, pero siempre se había visto a sí misma atrapada en el ciclo del trabajo duro y el sacrificio. No se sentía digna de una oportunidad como esa. A lo largo de su vida, había aprendido a conformarse con lo que tenía, a no aspirar a más de lo necesario. Para ella, la idea de recibir algo tan generoso parecía una ilusión. Pero, ¿por qué yo?, murmuró Valeria, la incredulidad y la inseguridad en su voz. Nunca he hecho nada para merecer algo así. La duda era clara en su mirada y sus palabras reflejaban el profundo sentimiento de no ser digna de una oportunidad tan grande. Había estado acostumbrada a luchar por cada centavo, a trabajar sin descanso, sin esperar nada a cambio. La idea de recibir algo sin tener que luchar por ello la hacía sentirse incómoda, como si estuviera tomando algo que no le correspondía. Eduardo percibió su miedo y su resistencia, pero también vio en ella una chispa de deseo por algo mejor, algo más grande. Eduardo, viendo la indecisión de Valeria, se acercó un poco más, tratando de transmitirle que no era una oferta vacía. «No te estoy ofreciendo esto por lástima, Valeria», dijo con calma. «Te estoy ofreciendo una oportunidad porque veo algo en ti que no estás viendo. Tienes el potencial para mucho más de lo que crees». Sus palabras fueron sinceras, llenas de la confianza que Eduardo tenía en ella. No era solo un aumento salarial lo que quería ofrecerle, sino la posibilidad de cambiar su vida, de romper con los límites que ella misma se había impuesto. Quería que Valeria viera lo que él veía en ella, una mujer fuerte, capaz y con una gran capacidad de superación. «Pero siempre he sido solo una niñera», dijo Valeria, casi en un susurro. «No sé nada de negocios, ni de administración. ¿Cómo podría encajar en algo más grande?» Su voz tembló con la vulnerabilidad que sentía al enfrentar una posibilidad que nunca había considerado. La idea de estar en un puesto más alto, de ser algo más que lo que había sido hasta ese momento, le aterraba. El miedo al fracaso la paralizaba, y el temor de no estar a la altura de las expectativas de Eduardo la hacía sentir pequeña. Aunque la oferta era tentadora, el miedo a no ser capaz de cumplirla le impedía verla como una verdadera oportunidad. Eduardo, al escuchar sus dudas, comprendió que lo que realmente estaba sucediendo era un bloqueo emocional. Valeria no se veía capaz de dar ese paso porque, en su mente, siempre había sido alguien destinado a ser parte del fondo de la sociedad. Había crecido con la creencia de que su lugar era el de servir a otros, no el de destacar ni buscar más allá. Eduardo quería cambiar esa mentalidad. «No te pido que lo hagas todo de inmediato, Valeria», le dijo, con voz firme pero amable. «Podemos empezar poco a poco, con formación y apoyo. Lo único que necesitas hacer es creer que mereces algo más, que tienes el derecho de crecer y ser feliz. Yo te ayudaré en cada paso del camino». Valeria, sin embargo, no podía evitar preguntarse si realmente merecía esa oportunidad.
A lo largo de su vida, había estado tan ocupada sacrificándose por los demás que nunca había considerado que alguien podría estar dispuesto a invertir en su futuro. La idea de mejorar su educación y cambiar su vida parecía tan alejada de su realidad que le costaba aceptarlo. Sentía que su lugar estaba en la sombra, que su vida siempre sería la de una trabajadora invisible y que no tenía derecho a aspirar a más. Pero en el fondo, una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse en su interior, aunque temerosa de dejarla crecer. Finalmente, después de un largo silencio, Valeria levantó la cabeza y miró a Eduardo con una mezcla de gratitud y temor. «No sé si puedo hacer todo esto», dijo con suavidad, «pero si tú realmente crees que puedo, voy a intentarlo». Era un paso pequeño, pero para Valeria significaba más que cualquier otra cosa que hubiera hecho antes. Aceptar la oferta de Eduardo no solo significaba una oportunidad para cambiar su vida, sino también un acto de fe en sí misma. Por primera vez, estaba dispuesta a romper con su propio miedo y a dar el primer paso hacia un futuro que nunca había imaginado. Valeria pasaba sus días con la mente en constante agitación. Cada vez que pensaba en la oferta de Eduardo, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Por un lado, sabía que aceptar la oportunidad de mejorar su vida sería un cambio radical, algo que nunca había imaginado alcanzar. Pero por otro, su orgullo y su autosuficiencia la hacían sentir que no merecía esa generosidad. ¿Cómo podría aceptar algo tan grande sin sentir que estaba traicionando todo lo que había sido hasta ahora? Su cabeza no dejaba de dar vueltas y su corazón latía rápido cada vez que pensaba en la decisión que debía tomar. El miedo a no estar a la altura de las expectativas de Eduardo la paralizaba. En su hogar, la presión económica seguía siendo una constante. Las cuentas se acumulaban, las necesidades de sus hijos no se detenían, y Valeria sentía que no podía respirar bajo el peso de todo lo que debía resolver. El tiempo que se dio para pensar no aliviaba su angustia, más bien acentuaba la incertidumbre. Cada día que pasaba sin tomar una decisión, sentía que estaba desperdiciando una oportunidad que podría cambiar su vida. La voz interior que le decía que debía ser fuerte y seguir adelante sin depender de nadie, chocaba con la otra que le decía que aceptar la ayuda podría ser su única salida. Aunque Eduardo le había dado el espacio para pensar, no podía evitar reflexionar sobre lo que había ofrecido. Sabía que su ayuda podría transformar por completo la vida de Valeria, pero también entendía que aceptar su oferta no era solo una cuestión de dinero o educación. Para él, estaba claro que su intervención cambiaría la dinámica entre ellos, no solo como empleador y empleada, sino también como personas. Eduardo comenzaba a darse cuenta de que la relación de poder que había existido entre ellos, aunque sutil, tenía un impacto emocional mucho más profundo de lo que había anticipado. Ayudarla significaba redefinir el lugar que ambos ocupaban en esa relación. Mientras tanto, Valeria no podía dejar de pensar en las implicaciones de aceptar la oferta de Eduardo. No solo temía no estar a la altura, sino que también se preguntaba si realmente merecía que alguien se preocupara tanto por su bienestar. Había pasado tantos años en la lucha por sobrevivir, sin nadie a su lado para ofrecerle apoyo genuino, que aceptar algo tan grande la hacía sentirse como si estuviera abandonando su dignidad. A pesar de la presión interna, Valeria sentía que algo dentro de ella también deseaba tomar ese paso. Aunque no sabía si podría soportar la vulnerabilidad que conllevaría aceptar la ayuda de alguien como Eduardo. La batalla interna de Valeria continuaba creciendo. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza seguía encendida, pero el miedo la mantenía cautiva. Por otro lado, la necesidad de cambiar su situación se volvía cada vez más urgente. Cada vez que miraba a sus hijos, veía el reflejo de sus sacrificios y la carga que llevaba sobre sus hombros. No quería que ellos vivieran con la misma angustia económica que ella había experimentado.
pero también temía que aceptar la ayuda de Eduardo pudiera poner en riesgo su independencia. La decisión que tenía que tomar no solo afectaba su futuro, sino también el futuro de su familia. Eduardo, mientras tanto, no podía dejar de pensar en Valeria. Su oferta había sido sincera, pero cada vez que pensaba en la posible respuesta de ella, sentía una mezcla de ansiedad y compasión. Sabía que Valeria estaba atrapada entre el orgullo y la necesidad, y comprendía que esa decisión no solo involucraba el aceptar su ayuda material, sino también el desafío emocional de dejar ir sus barreras y aceptar que podía recibir apoyo sin perder su identidad. Eduardo deseaba que Valeria viera en él una oportunidad para crecer, no solo un favor. Sin embargo, también era consciente de que no podía obligarla a tomar esa decisión, solo podía ofrecerle su apoyo y esperar que ella lo aceptara. En las noches, Valeria no podía dejar de preguntarse si lo que realmente la detenía era su propio miedo o el temor al juicio de los demás. Si aceptaba la oferta, ¿cómo sería vista por los demás? ¿Perdería su dignidad? La pregunta de si realmente merecía la oportunidad seguía acechándola, mientras sus pensamientos la arrastraban entre la tentación de un futuro mejor y el miedo a lo desconocido. La constante presión emocional y económica la mantenía atrapada, incapaz de tomar una decisión clara. Cada paso hacia la respuesta le parecía más incierto que el anterior, y las dudas se acumulaban en su mente como un peso insoportable. A medida que pasaban los días, Valeria comenzó a notar que sus pensamientos se volvían más claros. Aunque el miedo seguía presente, también comenzaba a sentir que debía ser valiente, que quizás estaba perdiendo una oportunidad única para cambiar no solo su vida, sino también la de sus hijos. Decidir aceptar la oferta de Eduardo significaba dar un salto al vacío, pero también era la única manera de salir del ciclo en el que se encontraba. El dilema seguía atormentándola, pero algo en su interior le decía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Quizás, por fin, era el momento de dar ese paso hacia lo desconocido y confiar en que, al hacerlo, encontraría la fuerza para enfrentar lo que viniera. Después de días de incertidumbre, Valeria finalmente encontró el coraje para tomar una decisión. Cada vez que pensaba en la oferta de Eduardo, sentía una mezcla de temor y esperanza. La posibilidad de cambiar su vida era real, pero también lo era el miedo de perder su independencia. Había pasado toda su vida cuidando a los demás, sacrificándose por su familia, y siempre había trabajado para mantenerse a flote. Aceptar la oferta de Eduardo significaba no solo un cambio material, sino también un cambio emocional profundo. Estaba lista para dar el paso, pero bajo sus propios términos. Necesitaba sentir que estaba tomando el control de su vida. Con el corazón acelerado, Valeria se acercó a Eduardo, dispuesta a explicarle su decisión. Sabía que no podía seguir indecisa, que el tiempo de las dudas había pasado. «He pensado mucho en todo esto», comenzó, mirando a Eduardo con determinación. «Sé que la oportunidad que me ofreces podría cambiar mi vida, pero tengo una condición. No quiero ser vista como alguien que depende de ti. Quiero tomar las riendas de mi vida. Quiero construir mi propio camino y no quiero que mi dignidad se vea afectada por aceptar tu ayuda». Sus palabras eran firmes, pero al mismo tiempo reflejaban una vulnerabilidad que solo quien había luchado tanto por mantenerse independiente podría comprender. Eduardo escuchó atentamente, sin interrumpirla, mientras las palabras de Valeria comenzaban a calar hondo en su interior. Sabía que para ella, la independencia era un valor fundamental, algo que había luchado por mantener a lo largo de su vida. No quería ser vista como alguien que simplemente recibía favores, sino como alguien que podía forjar su propio destino. Eduardo comprendió la profundidad de su petición, y aunque al principio podría haber pensado en ofrecerle solo un aumento de sueldo o un puesto mejor, sabía que lo que Valeria realmente necesitaba era la oportunidad de tener control sobre su vida y su futuro.
Te entiendo perfectamente, respondió Eduardo con una mirada de respeto en sus ojos. Lo que te ofrezco no es solo un puesto ni dinero. Lo que quiero es darte las herramientas para que tú misma puedas construir el futuro que deseas. No quiero que sientas que dependes de mí, sino que puedas tomar tu destino en tus propias manos. Valeria sintió una profunda gratitud por la forma en que Eduardo entendía sus necesidades. No solo estaba dispuesto a ayudarla de manera material, sino también de manera emocional, ofreciéndole las herramientas necesarias para empoderarse. Fue en ese momento que Valeria se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Eduardo le ofreció acceso a recursos educativos, desde cursos especializados hasta programas de formación profesional que le permitirían desarrollar nuevas habilidades y encontrar nuevas oportunidades. Le explicó que, en lugar de darle simplemente un salario más alto, quería brindarle un conjunto de herramientas que le permitirían avanzar por su cuenta. «Esto no se trata de un simple favor, Valeria», dijo él con una sonrisa tranquila. «Se trata de empoderarte para que puedas avanzar por ti misma, para que puedas construir la vida que realmente deseas». Valeria, emocionada pero aún algo incrédula, aceptó la oferta con una mezcla de alivio y gratitud. El alivio que sintió Valeria al escuchar estas palabras fue indescriptible. Durante tanto tiempo había temido perder su independencia, temía que la ayuda de Eduardo la dejara en una posición vulnerable. Pero ahora entendía que lo que le estaba ofreciendo no era una dádiva, sino una oportunidad real de crecimiento personal. Sabía que, con el acceso a estos recursos, podría mejorar su educación, desarrollar nuevas habilidades y, en última instancia, crear su propio futuro sin depender de nadie más. Esa sensación de control sobre su destino le dio una paz inmensa que nunca había experimentado. Valeria comenzó a sentirse ligera, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. La posibilidad de construir su futuro ya no dependía de las decisiones de otros, sino de sus propias elecciones y esfuerzos. Había dado el paso para liberarse del miedo a depender de alguien, y ahora estaba en sus manos forjar un camino en el que ella fuera la protagonista. Eduardo había respetado su deseo de mantener su autonomía, y eso le dio a Valeria la confianza que necesitaba para lanzarse hacia adelante. Sabía que el futuro que le esperaba sería incierto, pero por primera vez sentía que estaba preparada para enfrentarlo. A medida que Valeria se adentraba en este nuevo capítulo de su vida, no podía evitar sentirse orgullosa de sí misma. Sabía que el proceso no sería fácil, que habría obstáculos, pero también comprendía que tenía las herramientas necesarias para superarlos. Ya no estaba sola en su lucha, pero tampoco dependía completamente de la generosidad de otro. Estaba construyendo su propio camino paso a paso, con determinación y coraje. La oferta de Eduardo había sido el catalizador que necesitaba, pero el verdadero trabajo sería suyo. Y, por primera vez en mucho tiempo, Valeria confiaba en que, con esfuerzo y dedicación, podría lograr lo que se propusiera. La relación entre Valeria y Eduardo comenzó a transformarse, no solo en términos laborales, sino también en términos personales. La ayuda que él le había ofrecido había sido un acto de generosidad, pero la manera en que Valeria la había aceptado le dio a ambos un nuevo entendimiento de lo que significa realmente ayudar a otro. Para Valeria, aceptar la oferta no significaba perder su autonomía, sino ganarla de una manera nueva y poderosa. Y para Eduardo, ver a Valeria tomar las riendas de su vida con valentía fue un recordatorio de que, a veces, la verdadera ayuda no está en dar algo material, sino en ofrecer la oportunidad de crecer por uno mismo. Valeria dio el primer paso hacia su transformación al inscribirse en los cursos que Eduardo le ofreció. Aunque al principio se sintió un poco perdida en ese nuevo mundo, pronto comenzó a darse cuenta de que tenía una capacidad innata para aprender y adaptarse rápidamente. Cada clase,
Cada lección se convirtió en una oportunidad para descubrir nuevas facetas de sí misma que nunca había imaginado. Aunque al principio fue desafiante, pronto Valeria se dio cuenta de que poseía un talento natural para organizar y gestionar proyectos. Las estrategias y las herramientas que aprendía en los cursos no solo le daban confianza, sino que también despertaban en ella una pasión que desconocía. A medida que avanzaba en su formación, Valeria comenzó a experimentar cambios significativos en su vida. Su situación económica mejoró notablemente gracias a su nuevo enfoque y a los conocimientos que iba adquiriendo. Se dio cuenta de que no solo estaba ganando habilidades profesionales, sino también una nueva perspectiva sobre sí misma. Dejó de sentirse atrapada en un ciclo de lucha constante y empezó a ver su vida como un campo fértil para crecer y desarrollarse. El proceso de aprender y construir su propio camino le permitió liberar una energía que antes estaba reprimida por la incertidumbre y el miedo. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había logrado hasta el momento, Valeria comenzó a visualizar una nueva oportunidad para sí misma. La idea de ayudar a otras personas que, como ella, se encontraban en situaciones difíciles y sentían que no podían avanzar, la emocionó profundamente. Decidió dar el siguiente paso y crear su propio negocio de consultoría, donde pudiera utilizar sus nuevos conocimientos para ayudar a otras personas a organizarse, capacitarse y superar sus obstáculos. La idea de compartir lo que había aprendido y darles a otros las herramientas que ella misma había recibido se convirtió en su nueva misión. Con el apoyo de Eduardo, quien siempre estuvo dispuesto a ofrecerle consejos y recursos, Valeria comenzó a poner en marcha su negocio. Aunque el inicio fue complicado, con cada cliente que ayudaba se sentía más segura de su capacidad. Pronto, las personas que se beneficiaban de su experiencia comenzaron a recomendarla, y su pequeña empresa de consultoría fue tomando forma. Valeria no solo estaba mejorando su situación financiera, sino que también estaba creando una red de apoyo para aquellos que, como ella, alguna vez se sintieron atrapados en la incertidumbre. Cada vez que veía a alguien superar sus propios desafíos gracias a su ayuda, Valeria sentía una profunda satisfacción y orgullo por lo que había logrado. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su confianza en sí misma. Se dio cuenta de que su independencia no solo dependía de ganar dinero, sino de tener la capacidad de tomar decisiones por sí misma, de manejar su tiempo y sus recursos de manera efectiva. Aunque siempre estuvo agradecida por el apoyo de Eduardo, Valeria ya no lo veía como alguien que la rescataba, sino como una figura que había creído en ella desde el principio. La relación entre ambos cambió. Eduardo dejó de ser un salvador para convertirse en un apoyo constante, pero sin ejercer ningún control sobre sus decisiones. Ella había tomado las riendas de su vida y estaba creando un camino propio. La independencia de Valeria se convirtió en un pilar fundamental en su vida, no solo en el aspecto económico, sino también en su crecimiento personal. Comenzó a rodearse de personas que compartían su visión y que, al igual que ella, buscaban superarse. Valeria se convirtió en un ejemplo de perseverancia para aquellos que la rodeaban. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su red de contactos y su capacidad para impactar positivamente en la vida de otros. Se dio cuenta de que su propósito no era solo mejorar su situación, sino ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el éxito y la autonomía. Eduardo, al ver cómo Valeria florecía, se sintió profundamente orgulloso de ella. Aunque al principio su relación estuvo marcada por una dinámica de ayuda y dependencia, ahora Eduardo veía en Valeria a una mujer fuerte y capaz, que había tomado el control de su destino. La relación entre ambos evolucionó hacia una colaboración genuina y respetuosa, donde él
seguía siendo un pilar de apoyo, pero Valeria ya no dependía de él de la manera en que lo había hecho al principio. Ella se había convertido en una mujer independiente, empoderada y segura de sí misma, y esa transformación no solo cambió su vida, sino también la dinámica entre ellos. El camino hacia el cambio no fue fácil, pero Valeria aprendió que la verdadera libertad no estaba en depender de otros, sino en ser capaz de construir su propio destino, paso a paso. Cada desafío que superaba la hacía más fuerte, y cada nuevo éxito era una prueba de que, con esfuerzo y determinación, era capaz de lograr todo lo que se proponía. Mirando hacia el futuro, Valeria se sentía llena de esperanza y confianza en sí misma. Sabía que el camino hacia el cambio era solo el comienzo de una vida llena de nuevas oportunidades y que ahora estaba más preparada que nunca para enfrentarlas. Valeria había recorrido un largo camino desde aquellos días en los que se sentaba sola en el jardín, sintiendo que su vida estaba atrapada en un ciclo interminable de lucha. Hoy, su vida era completamente diferente. Su negocio de consultoría era un éxito, no solo porque había logrado estabilidad financiera, sino porque había encontrado un propósito profundo en ayudar a otros a superar los mismos desafíos que ella había enfrentado. La independencia que tanto había anhelado ya no era solo un concepto, sino una realidad tangible. Valeria se había convertido en un referente de superación, un modelo a seguir para aquellos que pensaban que sus sueños eran inalcanzables. El crecimiento de su negocio no fue solo un éxito financiero, sino también un triunfo personal. Al principio, Valeria había comenzado con una pequeña idea, sin muchas expectativas, pero con el tiempo, esa idea se convirtió en una empresa que ofrecía soluciones a personas en situaciones similares a la que ella había vivido. Cada cliente que lograba superar sus dificultades gracias a su ayuda la llenaba de satisfacción. No solo había transformado su vida, sino que ahora estaba transformando las vidas de los demás, lo que le dio un propósito mucho más profundo que el dinero o el éxito superficial. Valeria ahora sabía que había encontrado su verdadera vocación. El éxito de Valeria no solo se reflejaba en su negocio, sino también en su vida personal. Su familia, que había luchado por salir adelante, ahora disfrutaba de una estabilidad financiera que parecía impensable hace unos años. Sus hijos, antes preocupados por las necesidades básicas, ahora podían disfrutar de un futuro lleno de oportunidades. Valeria ya no se sentía atrapada en las mismas preocupaciones diarias. Había aprendido a manejar su dinero, a tomar decisiones conscientes y, lo más importante, a disfrutar de los frutos de su arduo trabajo. La transformación no solo fue económica, sino también emocional y familiar. A medida que Valeria se sentía más empoderada, también comenzó a recuperar su autoestima. Había pasado tantos años sintiendo que no era suficiente, que no podía aspirar a más. La aceptación de la ayuda de Eduardo y su capacidad para aprovecharla había sido el primer paso hacia su recuperación. Ahora, Valeria veía en sí misma a una mujer fuerte, capaz y digna de todo lo que había logrado. Había dejado atrás los miedos y las inseguridades que la habían paralizado durante tanto tiempo. A través de su proceso de autodescubrimiento, había aprendido a valorarse y a reconocer su propio valor. Desde la distancia, Eduardo observaba la evolución de Valeria con admiración. Aunque su relación había comenzado como una de ayuda y dependencia, a lo largo del tiempo se había convertido en una de respeto mutuo. Eduardo sabía que Valeria ya no necesitaba su apoyo de la misma manera, pero siempre estuvo allí, en segundo plano, observando cómo ella tomaba las riendas de su vida. No solo le había ofrecido recursos, sino también la confianza y el espacio para que creciera por su cuenta. Para él, ver la transformación de Valeria era un testimonio de lo que la verdadera ayuda puede lograr.
empoderar a alguien para que sea dueño de su propio destino. La historia de Valeria no solo fue una transformación personal, sino también un testimonio del poder de las dificultades. Ella había sido puesta a prueba de muchas maneras, pero en cada uno de esos momentos de desesperación había encontrado una lección valiosa. Había aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, hay una oportunidad para crecer y mejorar. Las dificultades no son solo obstáculos, sino trampolines hacia el cambio. Valeria había abrazado esas dificultades y las había usado como catalizadores para su crecimiento. En ese sentido, su vida se había convertido en un testimonio de resiliencia. Valeria entendió finalmente que el cambio de vida no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un proceso gradual, lleno de desafíos, aprendizaje y autodescubrimiento. El camino hacia la transformación es largo y en muchos momentos doloroso, pero cuando se tiene la determinación y la ayuda correcta, el resultado es una vida nueva. En su caso, el cambio fue radical, pero también muy real. Gracias a su valentía y esfuerzo, había logrado lo que parecía imposible: una vida de independencia, éxito y propósito. Su historia no solo había cambiado su vida, sino también la de todos aquellos a quienes tocó con su ejemplo. Cuando Valeria pensó en todo lo que había logrado, no pudo evitar sentir una profunda gratitud hacia Eduardo. Aunque su ayuda material había sido fundamental al principio, lo que realmente había cambiado su vida fue el apoyo emocional que él le brindó al creer en ella, cuando ni siquiera ella misma lo hacía. Eduardo había visto algo en ella que ella misma no veía, y por eso su agradecimiento era aún mayor. Había transformado su vida no solo con recursos, sino con confianza y apoyo genuino. Valeria nunca olvidó eso, y a medida que continuaba su camino hacia el futuro, sabía que su relación con Eduardo había sido una de las claves para su transformación. La historia de Valeria concluyó con una poderosa reflexión sobre cómo las dificultades pueden ser el catalizador para una transformación radical, pero también sobre la importancia de tener el apoyo genuino de personas que creen en uno. Valeria había pasado de ser una mujer atrapada por sus circunstancias a convertirse en una persona empoderada, exitosa y llena de propósito. Había aprendido que la verdadera transformación comienza desde dentro y que con esfuerzo, resiliencia y el apoyo adecuado es posible cambiar el curso de la vida.